y a los medios de comunicación que nos acompañan a esta conferencia de prensa en la que el Banco Central de Reserva informará sobre los resultados económicos del año 2022 y la actualización en las proyecciones para este año 2023. Para nadie es un misterio que el 2022 fue un año totalmente atípico. Económicamente en el mundo sucedieron muchos shocks, voy a mencionar algunos de ellos, los más fuertes, que evidentemente impactaron a todas las economías del mundo y El Salvador no fue la excepción. Iniciamos, el mes pasado se cumplió un año, y ahorita tenemos un mes de que inició la guerra entre Ucrania y Rusia, ocasionando un shock económico mundial, ya que estos dos países en gran mayoría eran los proveedores de petróleo, de gas natural, de carbón, de trigo, de maíz, de varios cereales, de aceites, de girasol, y que evidentemente generaron una escasez en la mayoría de países y un encarecimiento evidentemente de este tipo de productos. También la crisis de contenedores que inició en el 2020 a raíz de la pandemia todavía muestra sus efectos en el 2022, ya que los precios por el flete de los contenedores, el flete marítimo, aún se mantenía arriba del promedio de lo que se pagaba antes de la pandemia. Llegó incluso a valer el flete marítimo hasta un 300% de lo que costaba antes de la pandemia y eso también afectó en el 2022. La crisis de contenedores también generó una inflación mundial, cerrando con un 7.8% de inflación mundial, casi 5 puntos arriba del 2.3% que crecía en los últimos 5 años o que tenía en esos últimos 5 años la inflación mundial que era de 2.3%. Incluso Estados Unidos registró un máximo en una tasa de inflación de un 9.1%, que es la tasa más alta de los últimos 40 años en ese país. El mundo cerró la inflación con un 7.3%, cuando regularmente en promedio en los últimos 5 años había registrado un 2.3%. Es decir, teníamos 5% arriba de la inflación normal. Ese es el tercer shock. Si le sumamos a eso las medidas que los bancos centrales tomaron, subiendo las tasas de interés para poder controlar la inflación, nos genera otro shock económico, evidentemente, y para muestra, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 7 ocasiones las tasas de interés en la política monetaria a lo largo del 2022. Producto de todos estos shocks, también se genera una desaceleración en la economía mundial y en el comercio internacional. El crecimiento de la economía del 2022 se estimó en un 2.9%, luego de haber crecido un 3.4% en el 2021. Y es más, el 71% de los países tuvieron que reducir su crecimiento económico comparado con el 2021. Eso es parte de lo que pasó en el 2022. El Salvador no estuvo exento de todos estos 5 shocks económicos internacionales. Sin embargo, todas las medidas impulsadas y las estrategias impulsadas por nuestro presidente Bukele evitaron que estos shocks económicos internacionales afectaran de una manera brusca o de una manera más fuerte la economía salvadoreña. Y evitó, evidentemente, una recesión en la economía salvadoreña. Y este día vamos a destacar cuáles fueron esas estrategias y medidas implementadas por nuestro presidente que impulsaron la economía del 2022 y que evidentemente aplacaron los efectos de las condiciones internacionales adversas a las que están sufriendo la mayoría de países del mundo, si no es que todos. La principal medida que impulsó el crecimiento económico del 2022 es, evidentemente, la guerra contra las pandillas.
clave después de pasar de ser el país, dentro de los países que estaban dentro de los más violentos del mundo, en el top 10 de los países con mayor índice de criminalidad, pasamos a ser el país más seguro del continente americano. A un año de haber declarado la guerra el presidente a las pandillas, se tienen resultados sorprendentes. Más de 66,000 pandilleros capturados, más de 3,200 vehículos incautados, más de 2,500 armas de fuego incautadas, más de 15,000 teléfonos celulares incautados y casi 3 millones de dólares en efectivo también que se le incautaron a los pandilleros. Antes, el costo de esto, el costo por décadas de la violencia en El Salvador era alrededor del 14 al 19% del Producto Interno Bruto. La mayor seguridad nacional que vive el país y la estrategia de turismo funcionaron. Este es otro impulso que apalancaron el crecimiento económico del 2022 con la visita de más de 2.5 millones de turistas internacionales, creciendo un 76.9% respecto al año pasado y que dejaron ingresos de más de 2.600 millones de dólares, aumentando un 81%. La estrategia de turismo funcionó y El Salvador está posicionado como un referente turístico a escala mundial. También otra de esas medidas que funcionaron para apalancar el crecimiento económico del 2022 para El Salvador fueron las 12 medidas o los 12 impulsos que tomó el presidente Bukele contra la inflación, que conllevaron evidentemente a eliminar o a la reducción temporal de impuestos, también a tener un techo para el combustible, que fue una de las medidas más efectivas contra la inflación. Pero aunado de eso, también el gran trabajo que realizaron también las instituciones del gobierno para verificar y supervisar que estas medidas antiinflacionarias fueran directamente aplicadas y que no fueran parte de los abusos cometidos por empresarios, por malos empresarios. La inflación anual de El Salvador cerró en diciembre de 2022 con 7.2%, siendo la más baja de la región centroamericana y la tercera más baja en las economías de América Latina. También otro impulso que el presidente lanzó fueron los 10 impulsos económicos consistentes en proyectos de inversión pública, en los cuales podemos destacar la carretera del circuito 2 del Surf City, el paso a desnivel de la autopista Comalapa y el de la carretera de la Litoral, los periféricos Claudia Lars y Gerardo Barrios, el paso a desnivel del Redondel Utila, el paso a desnivel del Redondel Integración, entre otros. Pero no podemos también destacar o dejar de un lado toda aquella inversión privada que las empresas en El Salvador le están apostando a El Salvador y están invirtiendo mucho más. Se han invertido en inversión privada 5.900 millones de dólares y de esos 2.300 millones fueron invertidos por la gran empresa. También hay que destacar la facilitación de comercio que impulsa el presidente Bukele a través de las instituciones del gobierno. Tenemos una ampliación del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. También tenemos la ampliación y mejoramiento de las aduanas y también otro aspecto importante es el Centro de Importaciones y Exportaciones, más conocido como CIEX, donde funciona la ventanilla única de comercio exterior, en la cual aquellos trámites que duraban alrededor de 3 días para poder importar y exportar, ahora se pueden hacer de manera digital, rápida y en tan solo 30 segundos. Alrededor de menos de un minuto se puede tardar en hacer aquellos trámites que se duraban 3 días para andar en lugares o en las instituciones para poder sacar los permisos de importación y exportación. Y es así como El Salvador registra un crecimiento económico en el 2022 de 2.6%. La economía salvadoreña
registra su segundo año consecutivo un crecimiento superior al promedio histórico después de la pandemia. Y a pesar de todos esos choques internacionales económicos que está pasando el mundo, El Salvador está creciendo por factores internos. Lo común en la historia de El Salvador es que cuando habían choques internacionales, llegábamos a una recesión. El Salvador, por factores internos, está creciendo y lo está haciendo en gran manera. Segundo año consecutivo que estamos registrando un crecimiento superior al promedio histórico. Pero también el Banco Central tiene la política de revisión de las cifras económicas, incorporando información que no estaba disponible en el momento del cálculo, y también hemos revisado a la mejora del cierre del 2020. Teníamos antes un 8.2% de contracción en el 2020 y ahora mejora a un 7.9%. En el 2021 teníamos un crecimiento de un 10.3% y la mejora es a 11.2%, y el 2022 cerramos con un 2.6%. Y dentro del enfoque de la producción, ¿cuáles son esas actividades que impulsaron el crecimiento económico 2022? 17 de las 19 actividades, es decir, un 89% de las actividades económicas de El Salvador registraron un crecimiento en el 2022. Las más destacables: electricidad, servicios profesionales, la construcción, servicios de administración y de apoyo, servicios de esparcimiento, transporte, servicios del gobierno, restaurantes y hoteles. Iniciamos con electricidad, un crecimiento muy alto, más de 2 dígitos, 14.4%. ¿Y a qué se debe este crecimiento tan alto? Principalmente es que El Salvador ha cambiado su matriz energética. Ahora, el 76% de la energía que se produce en El Salvador es producida a través de fuentes renovables. Las fuentes renovables hacen que el costo sea menor de producción, y evidentemente que ese costo sea menor se ha trasladado también al consumidor, a los hogares salvadoreños a un menor costo. Incluso El Salvador está exportando energía a los países vecinos de la región centroamericana. Solo el 2022 se exportaron en crecimiento un 1.860% de crecimiento en exportaciones, es decir, satisfaciendo la demanda interna y también vendiendo la energía. Los servicios profesionales casi alcanzan los 2 dígitos de crecimiento, un 9.4%. ¿Cuáles son estos servicios profesionales? Bueno, son los servicios de publicidad y diseño gráfico, los servicios contables y jurídicos, los servicios de arquitectos e ingeniería y los servicios de consultores. ¿A qué se debe este crecimiento? Pues principalmente a la mayor demanda de estos servicios, por ejemplo en arquitectura y ingeniería, gracias a la inversión privada y pública en los proyectos de construcción, al aumento del turismo y la seguridad, que contribuyeron a aumentar la demanda de los servicios de publicidad por parte del comercio y los servicios para promocionar los diferentes lugares y eventos de esparcimiento y diversión. La construcción, un crecimiento de un 8.3%. ¿Y cómo lo relacionamos? Bueno, aumentó un 81% los permisos para la construcción en El Salvador en el 2022, y solo el 47% de la inversión total del país en el año 2022 fue destinada directamente a obras de la construcción. Son más de 6.500 millones de dólares los que se invirtieron directamente en la construcción en el 2022. Voy a mencionar algunos proyectos públicos y también algunos proyectos privados que son parte de esa estadística de 6.500 millones de dólares en inversión de la construcción. Públicos: la calle del Circuito 2 del Surf City, el paso a desnivel de integración y el redondel Utila, el periférico Claudia Lars y Gerardo Barrios, la planta de biogás de CEL, el parque de diversiones del Sunset Park, la mejora en la infraestructura y el equipamiento de los hospitales públicos, entre otros. Entre la construcción privada,
Destacamos la expansión y la modernización de las redes móviles y fijas por parte de las telefónicas, construcción de hoteles, la construcción de 2 plantas cementeras en el país, la construcción de centros comerciales, planta de energía solar e inicio de las operaciones de aerolíneas con vuelos directos a República Dominicana y la ampliación también de la planta de empresas maquiladoras de condensadores eléctricos. Servicios administrativos y apoyos, un crecimiento de un 7.8%. ¿Qué son esos servicios? Principalmente son aquellas empresas que se dedican al reclutamiento del personal, servicios de seguridad privada, call center, agentes de viaje, operadores turísticos, alquiler de maquinaria y empresas de limpieza de edificios, entre otros. ¿A qué se debe el crecimiento? Principalmente al crecimiento de los servicios de outsourcing que son demandados por el mismo crecimiento económico del país. Los servicios de esparcimiento es otro rubro, otra actividad económica que ha crecido bastante, un 6.1% en el 2022. Vamos a destacar algunos puntos como la apertura del parque Sunset Park con la visita de más de 266,000 personas entre agosto y diciembre del 2022. También el desarrollo de conciertos en el país de artistas de talla internacional. El incremento del 79% del flujo de turistas internacionales durante el 2022, alcanzando 2.5 millones de turistas. Y también a que esos turistas destinaron un 23% a diversión. Transporte, importante para la economía, es una de las actividades que genera arrastre para las demás actividades económicas, crece con un 5.4% en el 2022. ¿Y a qué se debe? Principalmente al aumento de la mayor movilidad de las personas, especialmente por vía terrestre y aérea. La ampliación del aeropuerto ha permitido aumentar la capacidad de las operaciones de las aerolíneas, contándose hasta el momento con 14 aerolíneas, incluyendo una que detiene viajes directos de El Salvador a República Dominicana y otras que han aumentado su oferta de rutas que ofrecen debido a la mayor capacidad del aeropuerto. El subsidio al combustible evitó también mayores costos a la producción de este servicio. También el retorno de las actividades escolares a los centros educativos impulsó la demanda de los servicios del transporte escolar, entre otros. Servicios del gobierno, la importante contribución de un 5% para el 2022. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente a las nuevas contrataciones que se están haciendo por parte de las medidas de seguridad. La guerra contra las pandillas necesita mayores refuerzos y es parte de ese aumento en las remuneraciones, es decir, están contratando más personal de seguridad para brindar la seguridad necesaria al país. También ha aumentado un 5.6% la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de las instituciones públicas, incluyendo la compra de tecnología para la ejecución del Plan Control Territorial y la modernización de las diferentes aduanas del país. Hoteles y restaurantes, un crecimiento de un 4.3% y evidentemente se explica por el aumento de la ocupación hotelera y la demanda de los servicios de restaurantes. Los turistas aumentaron su gasto de alimentación en un 99% en este 2022. Destinaron un crecimiento de un 99% a la alimentación y eso evidentemente tiene que llegar a los hoteles y restaurantes. También se han aperturado nuevos restaurantes y también han aumentado las sucursales de los restaurantes en el país. También este sector ha aumentado un 7% de empleos, es decir, que han generado 15.395 nuevos empleos durante el 2022. Aquí se incluyen dentro de este rubro los comercios informales como los comedores y las pupuserías y todo tipo de alojamientos como cadenas hoteleras, los hostales, los hoteles de playa y hoteles en la ciudad. Ahora si vemos el crecimiento económico por el enfoque del gasto, destacamos que
Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 10.2% en el 2022. Las exportaciones de servicios aumentaron un 29.5%, impulsadas por las ventas del servicio al turismo, tales como hoteles, agencias de viajes, transportes, restaurantes, esparcimientos, entre otros. La inversión creció con un 2.6% y el 47% corresponde a la construcción de infraestructura y el 53% a la compra de maquinaria y equipo. El consumo privado, que pesa muchísimo en el Producto Interno Bruto, pesa un 86.6%, creció con un 2.6% en el 2022. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente al aumento del empleo formal que creció a 5.8%. Regularmente el empleo formal en el país crecía alrededor del 1 o 2%. Este año 2022 el empleo formal está creciendo a tasas de casi el 6%, aumentando 53.431 trabajadores. También el aumento del 10.1% en los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y el aumento del 3.2% en las remesas familiares. También no dejemos a un lado las medidas contra la inflación que evitaron que los precios aumentaran más y que afectaran directamente el bolsillo de los hogares salvadoreños. El consumo público, una contracción de un 1.4%, y esto se explica a que el gobierno no le está invirtiendo lo mismo que le estaba invirtiendo a salud, el año pasado, el 2021, todavía se estaba invirtiendo para contener la pandemia. Ese dinero ya no se está invirtiendo para contener la pandemia, sino que se está dirigiendo para inversión pública y también para las tareas de seguridad. Es por eso la contracción de 1.4%. Y las importaciones, un crecimiento de un 1.2%. Evidentemente las importaciones también han tenido una reducción, principalmente por los altos costos internacionales. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento económico para el 2023? Nos mantenemos y tendrá dentro de una brecha del 2 al 3% para este 2023. ¿Y cuáles son los principales factores del alza a la proyección? Principalmente el impacto positivo de la seguridad pública, que está dando un mayor clima de confianza para inversiones, el aumento del turismo, los grandes proyectos de inversión pública en infraestructura y otras políticas de apoyo al desempeño económico. La continuidad y la generación de inversión privada también es muy importante y genera alza, y la aceleración del consumo de los hogares por tener más ingresos producto de los empleos. Los factores a la baja de la proyección, ¿cuáles serían? Que continúe y que se intensifique la guerra entre Ucrania y Rusia. La inflación internacional también, que siga creciendo, aunque en El Salvador registramos 4 meses consecutivos de inflación que va a la baja. La desaceleración del crecimiento económico de nuestros socios comerciales podría afectar nuestra proyección también. Si bajan las remesas también afecta nuestra proyección por el consumo privado. Y que se sigan aumentando las tasas de interés en Estados Unidos también podría afectar nuestro crecimiento económico. Y ya que estamos hablando del tema internacional, es importante destacar la situación del sistema financiero nacional, cómo también contribuyó este 2022 y cómo puede contribuir al crecimiento económico en este 2023. Vemos que los depósitos totales el mes de marzo son de 18.094 millones de dólares, con un crecimiento de un 5.5%. Si pueden ver la gráfica, del 2019, 2020, tenemos siempre un crecimiento. Los depósitos totales son de 18.094 millones, los depósitos a plazos se mantienen en más de 7.000 millones, creciendo un 13.5%. Está creciendo a 2 dígitos. La cuenta de ahorros normal está creciendo un 3.4% y se acumulan más de 5.000 millones. Y la cuenta corriente totaliza 5.084 millones con
una desaceleración de un 1.9% que evidentemente se explica porque se están pasando de cuentas corrientes a depósitos a plazo fijo con un crecimiento de un 13.5%. Si nos vamos a las fuentes de financiamiento, ¿de dónde se fondean los bancos del sistema financiero nacional? Principalmente en un 86.83% se fondean de los depósitos de los salvadoreños. Pueden mencionar que si se puede contagiar la economía o el sistema financiero con las caídas de los bancos que está sucediendo en Estados Unidos, pues principalmente los bancos se fondean a través de los ahorros de los salvadoreños, un 86.83%. Los créditos son sumamente importantes tanto para la construcción, para el desarrollo económico de las actividades, de las empresas y también para los hogares salvadoreños. ¿Cuánto es el crédito total de El Salvador? Son más de 17.700 millones de dólares el saldo del crédito el mes de febrero del 2023, creciendo a un 10.6% si lo comparamos con el año pasado. ¿Cuál es el crédito que más ha crecido? Es importante, empresas. Empresas tienen un crecimiento de un 14.5%. El consumo, un 9.3% y vivienda, un 2.2%. Quiero destacar el aumento o el 14.5%, la variación entre los créditos de empresa, que son los que están impulsando el crecimiento económico de El Salvador y que van a ser un factor también determinante en este 2023 para el crecimiento económico. Las empresas necesitan liquidez, necesitan financiamiento para apalancar sus proyectos y lo están obteniendo del sistema financiero nacional que se mantiene líquido, robusto, solvente y sólido. El índice de mora, el estándar internacional nos dice que el índice de mora mínimo o máximo, mejor dicho, es del 4%. ¿Cuál es el de El Salvador? 1.8%. Si lo comparamos con el año pasado teníamos un índice de mora, un 1.9%, estamos abajo de la mitad del promedio normal, del 4%, incluso en el 2022, en el 2023 hemos bajado a 1.8% el índice de mora en el sistema financiero nacional. La cobertura de provisiones hemos aumentado. Debería de tener un 100% de cobertura de provisiones. Los bancos del sistema financiero en su totalidad tienen un 155.3% de índice de cobertura de provisiones, aumentando un 1% respecto al año pasado. Las utilidades, ¿cuántas son las utilidades que han obtenido los bancos? Si miran la primera gráfica que está en la pantalla, las utilidades de los bancos no han bajado. Al contrario, han subido, pasaron del 2022 de 48.3% al 2023 con un 54.8%. Y el índice de solvencia se ha mantenido. El índice de solvencia en El Salvador, estipulado por ley, es del 12% y los bancos tienen un 14.6%, tanto en el 2022 como en el 2023. El retorno patrimonial está de 13.5% a febrero del 2023 y el retorno sobre los activos está en 1.46%. Dentro de las conclusiones podemos mencionar que las acciones implementadas por el presidente Bukele en cuanto a la seguridad, el turismo e inflación fueron determinantes para el crecimiento económico de 2.6% en El Salvador para el año 2022. El resultado se explica por el crecimiento del 17 de las 19 actividades productivas de El Salvador, en su mayoría relacionadas con los servicios, destacando la electricidad y la construcción. Las exportaciones de servicios, así como la inversión pública y privada, impulsaron el crecimiento económico del 2022, contribuyendo a la generación de empleos formales e informales y también ingresos para la población. Y los factores internos continuarán reduciendo el impacto de los choques internacionales en el entorno sobre la economía salvadoreña, permitiendo proyectar un crecimiento de alrededor del 2% al 3% para este año 2023.
Y por último, pero no menos importante, el sistema financiero se mantiene sólido y con suficiente liquidez, reflejando un aumento en los depósitos y en los créditos, contando con recursos necesarios para apoyar el crecimiento de la economía de El Salvador. Si tienes planeado realizar tu boda, 15 años, seminario, eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social, sin duda el lugar ideal es Casa Dora de Hyattville, Maryland. Contamos con amplios salones de gran capacidad, servicio y atención de la mejor calidad. Haga su reservación. Casa Dora de Hyattville. Para más información, llama al 301-379-4910. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo. Y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lopezandcompany.com. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, te ayudamos con la tramitación de autorizaciones para que menores de edad puedan tramitar su pasaporte por primera vez o puedan salir del país sin ningún problema. También te ayudamos con el reconocimiento legal de tus hijos en El Salvador o en los Estados Unidos. Por favor, visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla.